Dios te bendiga, mi hermano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que estés viendo este video, escuchando este audio, que sea de grande bendición para tu vida. ¿Verdad? Que Dios fortalezca, vivifique tu corazón. Ella deseo y anhelo de buscar su presencia. Espero en Dios, ¿verdad? Y mis oraciones son para que Dios hable a tu corazón, que te redarguya de todo pecado y que podamos buscar, ¿verdad? Su presencia, que podamos clamarle, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, darle gloria, honra, alabanza por todas las maravillas que hace. Porque a lo mejor podemos decir y quejarnos, es que a lo mejor no tengo a lo mejor para vivir, no tengo este sustento, un trabajo, o lo que no podamos tener, pero sí tenemos muchas bendiciones de Dios. En este día despertaste, en este día vimos los rayos de luz que cayeron sobre la tierra, vimos a nuestros seres queridos, vimos todo lo que Dios ha hecho y nos maravillamos. A mí me encanta y me alegra, me fascina saber lo que Dios está haciendo hoy, cómo Dios se mueve, ¿verdad? Al poderme levantar, pensar, ver, darle gracias por todo lo que me permite vivir. Yo pido a Dios que Dios te muestre para que pueda hacer su voluntad de Él en tu vida, que Dios te muestre la voluntad de Dios a tu vida. Y en esto, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que debemos de hacer es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Lo primero que queremos es que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y quiero leer Romanos en el capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vea la forma, os ruego, la misericordia humilde con que habla Pablo, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santidad, sin santidad nada verá el Señor. Que vivamos en integridad, en santidad, que nos conduzcamos como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que entendamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano. Una de las cosas que tenemos primero es desear hacer la voluntad de Dios, limpiar nuestro corazón para que podamos entender la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y a descubrir la voluntad de Dios a nuestra vida. Dice en Juan 16, 13, 14, dice Juan 16, 13, 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará entender las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Para saber la voluntad de Dios a nuestra vida, primero tenemos que desear, tenemos que limpiarnos. El Espíritu Santo viene y nos guía a lo que Dios tiene para su vida. Dios quiere que hable de Él. Dios quiere que le sirva. Dios tiene dones para su vida, tiene un ministerio, y Dios quiere que en este tiempo lo llevemos a cabo, que pulamos el don que tiene, el don y lo que Dios ha puesto en su vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:27: pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os enseñando, permaneced en Él, ¿verdad? La palabra nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos trae unción, nos hace entender la voluntad de nuestro Dios. Lo primero que se debe consultar para averiguar la voluntad de Dios es su palabra, las Escrituras. Lo primero también que tenemos que hacer es consultar para averiguar, para entender, para comprender la voluntad de Dios, es ir a la palabra de Dios. Dice en Salmo 19, 105: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino, me hace entender hacia dónde tengo que caminar. La palabra de Dios me dice dónde tenemos, cuáles veredas son las que Dios quiere que andemos sobre ellas y en qué caminos y cuál es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Romanos 2:18, y conoces su voluntad e instruidos por la ley, aprueba lo mejor, que Dios alumbre nuestro entendimiento para poder saber por dónde caminar. Cuidado de interpretar la palabra a nuestro gusto. Para poner la voluntad de Dios no tenemos que interpretar lo que la palabra de Dios dice. Bueno, a mi gusto, segunda de Pedro 3:16 me dice casi en todas sus epístolas, ¿verdad? Hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos cómo hay cosas, ¿verdad? Dice que no tenemos que interpretar como nosotros a nuestro gusto, sino hacer un exégesis de lo que Dios y ver lo que Dios está diciéndonos a nuestra vida para poder entender la palabra de Dios. Dios a veces nos revela su voluntad en sueños y vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios donde Dios trae un sueño, qué debemos de hacer, pero con base en la palabra de Dios. Visiones, profecía, revelación, por el consejo de otras personas. La palabra de Dios nos dice también, ¿verdad?, que Dios por el consejo nos hace entender también cuál es su voluntad a nuestra vida. En la multitud de consejeros, ¿verdad?, encontramos también lo que Dios tiene para nosotros. Circunstancias evidentes, también hay circunstancias y lo podemos ver en 2 de Samuel 5:22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Vendrán a ellos de frente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverá, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová lo había hecho. Dios suele crear circunstancias para indicarnos su voluntad. Dios crea circunstancias, nos da una señal. Decía Gedeón, ¿verdad? Dios, confírmame qué es lo que tú quieres que haga, ¿verdad? Confírmame, y Dios le trae confirmación a Gedeón. Sé que en este tiempo también quieres hacer la voluntad de Dios. A mí me hace pensar este tema, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado en un momento en el que pensamos: Dios, ¿qué quieres que haga? Dios dice que prediquemos su palabra, ir y hacer discípulos a las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que Dios quiere que prediquemos en este tiempo. Si usted está en el camión, si usted está en su casa, si está en el lugar que esté, la voluntad de Dios es que, ¿verdad?, que prediquemos su palabra. También la voluntad de Dios es vuestra y su santificación, ¿verdad? Que Él viene y nos santifica, pero también a través de su palabra entendemos y comprendemos cuando algo no estamos haciendo bien. Y Él nos guía a toda verdad. Y leemos la palabra de Dios: creo que esta parte no me estoy conduciendo bien en la vida. La Biblia dice: no robarás, no hurtarás, ¿verdad? Que los hechiceros, que los algoreros, que todo lo que la Biblia nos empieza a enseñar. Y si algo de eso estamos practicando, nos habla la palabra. Dice que traspasa a partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos. La palabra de Dios habla a nuestro corazón y entendemos qué debemos hacer. Y una vez que cambiamos, ¿verdad?, Dios viene y nos enseña lo que tenemos que hacer en esta tierra y en este tiempo. Lo invito, hable de Dios. Lo invito, viva en integridad, viva en santidad, busque su rostro de nuestro Dios, hínquese donde quiera que usted esté. Dios es omnipresente y su presencia llena toda la tierra. O si usted se hinca, ¿verdad?, en su casa, o si está en algún lugar, en su oficina, y la cierra por un momento y se hinca, sé que ahí Dios escucha su clamor, porque Dios está con usted. Yo lo creo que Dios está escuchando su oración en este tiempo. Lo invito, a mí me emociona
cuando escucho, ¿verdad? A mí me alegra, me pone feliz cuando escucho, ¿verdad? Que la voluntad de Dios para nuestra vida. Leo la palabra de Dios y cada fragmento, cada letra, ¿verdad? Y que uno la digiere y empieza uno a entender lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios traerá para después también, ¿verdad? En algún momento que veremos su rostro. Yo sé que usted también verá el rostro de Dios. En algún momento sé que también como hijos de Dios, ¿verdad? Veremos su rostro. Millones de millones se presentan delante de nuestro Dios. Y sé que en algún momento usted va a estar ahí, va a dar cuentas de todo lo que ha hecho. Yo lo invito, condúzcase bien. Y todo lo que Dios le ha prestado, desarróllelo. No pierda la oportunidad, ¿verdad? Alguien se acerca, está usted en la tienda, va en el camión y por cualquier cosa decimos, es que es casualidad que esto aconteció. No, Dios mismo está poniendo, y es evidente que tiene usted que hablarle de Dios. Le empieza a contar el taxista los problemas que tiene y empieza a hablar, y bueno, y usted no dice nada. Yo lo invito, háblele de Dios, hay solución para su problema. Y está en nuestro Dios. Jesús vino a morir por sus pecados. Al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre. ¿Verdad? Él es el que intercede por nosotros. ¿Verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo hombre. Yo lo invito en este tiempo que entienda la voluntad de Dios para su vida. Dios habla a través de sueños, a través de visiones, trae de revelaciones. Y nos guía. El Espíritu Santo viene al corazón y nos hace entender cuál es la voluntad de Dios perfecta para este tiempo. Le mando un fuerte abrazo, mi hermano. También lo invito, ¿verdad? Que busque esta parte. Yo también, cuando digo, Dios, ¿qué voy? ¿Hacia dónde caminar? ¿Qué debemos hacer? En ese momento tenemos que hincarnos y decirle, Dios, sea usted el que guíe mi corazón, sea usted el que guíe mis pasos, hacia dónde tenemos que caminar, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, mi Dios. Y sé que Dios empieza a traer el plan, empieza a rodearnos de personas, o empieza a traer la revelación, el sueño, nos empieza a hablar a través de su palabra, y sé que Dios guía su corazón. Así también pido a Dios que Dios guíe su corazón de usted, ¿verdad? Y ante todo lo pongamos, ¿verdad? Pongamos ese momento en ir a su presencia y preguntarle a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Voy a orar por su vida, le mando un fuerte abrazo. Le invito también que nos siga en la página de Facebook, Ministerio Maná del Cielo para las Naciones, también en YouTube, ¿verdad? Ahí se publican también estos videos. Que nos siga, ¿verdad? Y que Dios hable a su corazón. Le mando un fuerte abrazo y mis oraciones, ¿verdad? Para usted, los congregantes de la iglesia, y también para los que no conozcan, oramos por la ciudad. Que Dios bendiga, ¿verdad? Esta ciudad de Orizaba y todas las ciudades que están alrededor y hasta donde llegue este video. Que Dios le bendiga. Dios, en el nombre de Jesús, le pido por la vida de mis hermanos que han de escuchar y de ver este audio. Dios, le pido por su corazón. Le pido, Dios, que ponga descanso, tranquilidad, mi Dios. Oh, Dios, que nos haga entender los propósitos que tiene para nuestra vida, Dios. Qué caminos tenemos que andar, cuál es el don, cuál es el ministerio que usted tiene, mi Dios, para que podamos desarrollarlo. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por consolar nuestro corazón. Gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por estar con nosotros, Espíritu Santo, y fortalecer nuestra vida. Mi Dios, en el nombre de Jesús le pido, Dios, que traiga sanidad. Si hubiera alguno de mis hermanos que tuviera algún malestar en su cuerpo, alguna enfermedad, mi Dios, le pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que traiga sanidad a su cuerpo, renovación a sus células, a su sistema inmunológico, a su sistema respiratorio, mi Dios, en sus órganos, en sus células, en sus huesos, mi Dios, en sus cartílagos, en todo su ser, mi Dios. Se lo pido, Dios, que traiga fortaleza y
vitalidad en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Dios glorioso. Creemos que usted es el que lo hace, mi Dios, y usted está fortaleciendo la vida de mi hermano, mi Dios. Ponga deseo de buscarlo, ponga deseo de anhelar su presencia, mi Dios. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Dios glorioso. Gracias, Dios majestuoso, Dios. Ayúdenos a entender, mi Dios, los caminos que tenemos que andar, lo que tenemos que hacer, Dios. Oh, Dios, hable a nuestro espíritu y a nuestro corazón, mi Dios. Traiga revelación, traiga sueños, hable a través de su palabra a la vida de mis hermanos. Se lo pido y se lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios majestuoso. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, le mando un fuerte abrazo y Dios le bendiga. Siga pasando bendecido día.